Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Oramos. Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Aquieta nuestros corazones, sabemos que tú estás aquí. Aquieta nuestros corazones para escuchar esa palabra que sea de bendición, que nos exhorte, que nos anime, que nos redarguya. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? Bien. Bueno, hoy me toca compartir, quien no me conoce, mi nombre es Cecilia Estrada, ¿sí? Y me toca servir ahí con los niños, por eso a veces no me ven porque estoy con los niños. Pero hoy me toca compartir una palabra muy especial que se llama no dejes de persistir. Y muy adecuada al inicio de año. ¿Qué planes hacemos al inicio de año? Ponernos a dieta, hacer ejercicio, caminar, leer un libro. Muchos proyectos nos hacemos al inicio del año. Fíjate, la palabra persistir, su sinónimo es mantenerte firme y constante en tu manera de ser o actuar. Así que hoy el Señor nos va a exhortar a no dejar de persistir, a mantenernos firmes y constantes, ¿sí? Y como te decía, al inicio de año tenemos muchos planes, muchos propósitos. Cuando salimos de un encuentro con Jesús, cuando vamos a un congreso, venimos bien entusiasmados, contentos. Cuando acaban los esposos de tomar un curso de matrimonios o los padres un curso de padres, van con todo, ¿verdad? Y de repente dices, ¿qué pasó con todo eso? Y te sientes así como hasta abajo, ¿verdad? De que estabas hasta arriba y ahora estás hasta abajo. Y entonces nos sentimos con ese doble ánimo, con ese desánimo. Y hoy vamos a aprender a la luz de la palabra cómo vencer ese doble ánimo, ese desánimo. Porque aquí en el corazón hay muchas emociones, muchas cosas que a veces nos impiden permanecer y ser firmes. Fíjate, vamos a leer rápidamente en la palabra, voy a mencionar algunos versículos que nos enseñan. En la palabra está la parábola del sembrador. Yo creo que todos hemos escuchado esta parábola del sembrador, donde Jesús nos enseñaba con parábolas. Y esa parábola habla de que el sembrador salió a sembrar y que la semilla cayó en buena tierra, cayó entre espinos. Pero aquí el contexto de esta palabra, en el versículo 14 y 15 de Marcos, dice aquí que, lo podemos leer aquí, dice, el sembrador es el que siembra la palabra y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Muchas veces la palabra es sembrada, es predicada, pero muchas veces viene el enemigo y quita de nosotros esa palabra y se nos olvida. Venimos con todo y ya saliendo se nos olvida. También leemos en Juan 10:10, dice que el enemigo vino a robar, viene a hurtar y a matar y destruir, pero Jesús nos dice, yo he venido para darte vida, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces aquí por un lado vemos que el enemigo siempre va a querer hacernos tropezar, siempre va a querer hacernos desistir, pero por otro lado Jesús nos está diciendo que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y en Romanos 10:17 nos habla de la fe, porque muchas veces nuestra fe también puede estar así, alta, o puede estar baja según las circunstancias. Pero hoy a la luz de la palabra vamos a aprender a ser constantes, a persistir, a insistir, no importa la situación, no importa la circunstancia, no importa el problema que hoy tengamos, vamos a aprender a la luz de la palabra a ser constantes, a ser firmes. Y por eso dice ahí que la fe es por el oír. Pero por el oír, ¿la palabra de quién? La palabra de Dios. Entonces tenemos que ser personas, familias que constantemente estemos escuchando la palabra de Dios. Porque por escuchar la palabra va a venir ¿la qué? La fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Amén? ¿Vamos bien? Ok, seguimos. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia del pueblo de Israel. Pasamos a la siguiente, ¿sí? Todos hemos escuchado del pueblo de Israel, ¿sí? ¿O hay alguien aquí que no ha escuchado del pueblo de Israel? Y si no me preguntan y al rato les digo, ¿sí? Bueno, aquí la palabra nos enseña
que el pueblo de Israel había sido esclavo por muchos años, ¿sí? Y fue liberado. Y junto con Moisés salió todo el pueblo, ¿verdad?, de Egipto, y fueron hacia la tierra prometida. Y dice la palabra, si ustedes leen todo el capítulo 14 de Éxodo, dice que salieron, ¿verdad?, con sus familias y todo lo que tenían, y ya Moisés recibió una indicación de parte de Dios de que acamparan en un lugar cerca del mar, porque ahí en el mar la vida es más sabrosa, ¿verdad? Ah, no, ¿verdad? Esa dice una canción. Bueno, entonces dice que el faraón se acordó, ¿verdad? Y dice que Dios endureció su corazón. Y entonces se acordó y preparó todos sus carros, ¿verdad? Porque imagínense al faraón con todo lo que tenía. Y dice que fueron tras el pueblo, ¿sí? Pero dice la palabra, es bien interesante, tú lo puedes leer ahí en el capítulo 14, que cuando estaba el pueblo y vio que venían los carros, ¿verdad? Y de repente sintieron temor, ¿sí? Y le empezaron a reclamar a Moisés, para eso nos sacaste. Y esta enseñanza nos enseña a nosotros en nuestra vida diaria. Dios nos sacó de muchas cosas en nuestra vida anterior, éramos esclavos o vivíamos esclavos de muchas cosas. Y venimos al Señor y tenemos un encuentro con Jesús y de repente nuestra vida empieza con problemas y pensamos que porque ya tenemos a Jesús en nuestro corazón ya no hay problemas, ¿sí? Y entonces cuando empiezan las dificultades, ¿qué hacemos? Estaba mejor allá en donde estaba, me iba mejor. Así el pueblo le empezó a reclamar a Moisés y Moisés les dijo, ¡hey! No tengan miedo, no tengan miedo, ¿sí? Y en el versículo 14:13 les dice, mantengan, esta versión me encanta, la nueva versión internacional. En otras versiones dice, quédense quietos. Pero aquí esta versión dice, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. ¡Wow! Así el Señor hoy te dice, ¿verdad? No tengas miedo, no sé qué situación estés viviendo. Y esto no es fantasía, es Dios, es real. El Señor te dice, no tengas miedo, estate quieto, porque a veces le queremos ayudar a Dios. ¿Ya? Hay veces que tenemos que accionar y hay veces que tenemos que esperar. Es algo que yo a través de ese tiempo he tenido que aprender a esperar en Dios, que Dios traerá la respuesta, que Dios traerá la provisión. Yo haré lo natural, pero esperaré lo sobrenatural. Y entonces hoy el Señor nos dice, ¿verdad? No tengas miedo, ¿sí? Quédate quieto o mantén tu posición de fe, porque vas a ser testigo de mi poder. ¿Ven? ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. ¿Amén? Ok, y bueno, vamos a pasar al siguiente, porque estamos hablando de no dejar de persistir, o sea, estar firmes. Y al inicio yo puse una imagen de un corredor, ¿verdad? ¿Quién es de aquí que le gusta el atletismo, o el básquetbol, o el fútbol? A ver, yo sé que hay muchos aquí que juegan fútbol, ¿sí o no? ¿No? Aquí hay uno que le va a la América. Ah, no, es cierto. Aquí no hablemos de partidos, ¿verdad? Porque entramos en… Bueno, aquí dice aquí, ¿qué produce el doble ánimo? Porque estamos a hablar de persistir, pero yo digo, me voy a poner a dieta, pero me presentan la rosca y dije, ok, pues voy a sucumbir a la rosca, ¿verdad? Y ya dije, ahora sí, voy a entrenarme, voy a ir a caminar todos los días, pero viene el 2 de febrero y los tamales, y luego viene mi cumpleaños, y luego, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y así nos llevamos en la vida. Pero fíjate aquí, ¿qué produce el doble ánimo en nosotros? Y aquí vemos una persona, Santiago dice, ¿verdad?, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No sé si alguna vez ustedes se han sentido así, que son inconstantes, que empiezan algo pero no lo terminan. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Yo sí a veces empiezo algo y digo, no lo terminé, yo lo voy a intentar. Pero fíjate, el contexto de Santiago, si tú lees todo el capítulo 1, ¿sí? Santiago capítulo 1, dice que nos alegremos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Fíjate lo que dice Santiago. Y muchas veces las pruebas, los problemas, las situaciones, la economía, el COVID, el Omicron, etcétera, etcétera. Todas esas situaciones
que leemos, que vemos, que suceden en nuestra vida diaria, hacen que nosotros sean pruebas que no sepamos cómo hacerle, ¿sí? Y dice aquí Santiago, dice, alégrense cuando se encuentren en diversas pruebas. Y dice, y pidan fe, pídanle a Dios que les dé fe. Dice, pero no duden como las olas del mar. ¿Se han visto cómo son las olas del mar? ¿Verdad? Altas, bajan, altas, bajan. Y es bien rico estar así, meterte al mar, ¿verdad? Y te relajas. Pero dice aquí Santiago que no seamos como las olas, que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Y por eso esa inconstancia dice que produce el doble ánimo. Y a lo mejor tú ahorita te sientes así, con un doble ánimo. Tienes fe, pero no tienes fe, crees, pero no crees, quieres, pero no sabes cómo. Pero ¿quieren saber la respuesta? ¿Quieren saber la respuesta? Vamos a continuar. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Esa palabra es muy corta, pero de mucha bendición para todos. Fíjate, dice, ¿cómo vencer el doble ánimo? ¿Quieres saber cómo vencer el doble ánimo? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que en algún momento de su vida se ha sentido así? ¿O se siente ahorita así como que no sabe qué hacer, va empezando el año, no sabe qué proyectos? Hoy Dios habló a través del pastor, ¿verdad? Y dijo que va a haber empleos, va a haber proyectos. Hay que tomar la palabra, ¿sí? Hay que creerle a Dios. Y muchas veces tenemos esa duda, y esa duda produce en nosotros ese doble ánimo. Fíjense, vamos a leer un ejemplo en Mateo 28, 16, 20. En este versículo, en este capítulo, Jesús ya había resucitado y se le aparece a sus discípulos, a 11 de sus discípulos, porque ya Judas ya no estaba. Dice aquí que cuando lo vieron, dice, lo adoraron, dice, pero algunos dudaban. Unos lo adoraron y otros dudaban que fuera Jesús. Y a veces, muchas veces en nuestra vida, en nuestro caminar, adoramos a Dios, pero dudamos. Y esa duda y esa adoramos o dudamos hace que en nosotros se produzca ese doble ánimo, ese no ser constante en lo que hacemos. Porque estamos viendo las circunstancias, porque estamos viendo lo natural, porque no le estamos creyendo a Dios, le estamos creyendo a lo que dice el mundo, a lo que el diablo nos susurra. Pero hoy tenemos que aprender a creerle a Dios. Y fíjate lo que dice aquí, yo te voy a leer, yo investigué lo que significa adorar. Dice que adorar es la actitud o intención interna del corazón del hombre para Dios. Eso es adorar, la actitud interna del corazón. Porque tú puedes estar de rodillas, pero tu corazón no puede estar adorando a Dios. Importa la actitud interna del corazón, ¿sí? Implica obediencia. Sí. Porque a veces Dios te va a decir, perdona, y tú, a veces Dios te va a dar alguna indicación. Implica, la adoración también es obediencia. Dice, servicio y rendición. Y Jesús ahí no le reclamó a sus discípulos porque unos lo adoraban y otros tenían dudas. ¿Qué les dijo Jesús? Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo autoridad, soy el Hijo de Dios. ¿Y qué les dice? Por tanto, les está dando también esa autoridad y les dice, id y hacer discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones, dice, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, ya que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo va a estar con nosotros? Todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces aquí, iglesia, familia, tenemos que ser personas que adoremos a Dios. Cuando venga la duda, tú adora a Dios. Toma esa actitud, o sea, cambia la duda y di, ok, Señor, no entiendo esto que me está pasando, pero te voy a adorar. Voy a rendir mi corazón, voy a ser obediente a lo que dice tu palabra, ¿sí? Y Él nos da una comisión, ir y hacer discípulos. Esa es la comisión que tú y yo tenemos que hacer.
Y Él nos da una promesa, nos dice, hey, voy a estar contigo todos los días, todos los días, buenos y malos. Él te promete estar todos los días, ni uno va a faltar. Ahí Él promete estar contigo. Él lo dice en su palabra, lo dijo Jesús. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y ahorita todavía no es el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, Él ha prometido estar contigo y conmigo hasta el último día. Amén. ¿Le das un aplauso a Dios por su fidelidad? Y tenemos una comisión, miren, a veces necesitas que alguien te empuje. Ahora en diciembre tuvimos la oportunidad de participar con los… ¿Quién fue al evento de la iglesia que tuvimos, la cena navideña? A ver, creo que no fue nadie de aquí, ¿por qué? Ok, bueno. Tuvimos la oportunidad de tener un evento navideño donde participaron el coro y participaron los niños. Pero nosotros en lo personal tuvimos una experiencia, porque nos habla el pastor y nos dice, ¿verdad? Se quisiera que los niños participaran. Era ya casi diciembre, ¿sí? Sabemos que no nos podemos reunir, o sea, es muy difícil, ahorita no teníamos un lugar donde ensayar. Entonces empezamos por Zoom y algo tan hermoso que a mí me animó fue que el pastor Benjamín, le mando saludos, que es un padre amorosísimo, me mandó por WhatsApp un chorro de coros, ¿sí? Y cuando me manda me dice ahí para que elijas algún coro para que los niños ensayen. Y entonces cuando yo veo eso, me sentí tan abrazada por Dios, dije, wow, o sea, el pastor me está impulsando, ¿verdad? Y a veces necesitamos salir de nuestra zona ahí de confort y hacer locuras por Dios, porque finalmente estamos comisionados a ir y a ser discípulos. Entonces hacemos la convocatoria con los niños, no la hicimos así en el auditorio, la hicimos en corto con ellos y empezamos a hacer nuestras reuniones por Zoom. ¿Qué experiencia reunirte con los niños por Zoom para ensayar canto? La verdad, con todo el amor, pero no cantaban, ¿verdad? ¿Sí? Ellos jugaban, cantábamos y le hacían guau, 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 guau. ¿Y quién hizo guau, 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 guau? ¿Verdad? Y bueno, toda una hazaña, no sabíamos el Zoom y compartir pantalla, el tiempo nos ganaba. Todo esto te estoy diciendo porque a veces Dios se tiene que mover y a veces tú tienes que ser ese alguien que empuje a tu esposo, que empuje a tus hijos, que impulse a tus trabajadores, que los sacudas. Porque estamos llamados a persistir a esa comisión que Dios nos dio, no solo a mí, no solo a ti, a todos nosotros que conocemos a Jesús. Y entonces empezamos a hacer la locura del ensayo y entonces de repente alguien dijo, cantan re feo, ¿verdad? Están desafinados. Y nos quedamos un poquito, pero como los vemos con tanto amor, cuando viene un chiquito y me dice, pastora, porque yo les dije, a ver niños, ya tienen que ponerse bien. Tienen que aprenderse las canciones, porque alguien va a ver ese concierto, esa canción que ustedes canten, y hay gente que en diciembre se deprime, y cuando ustedes canten que la Navidad va llegando y la Navidad es Jesús, alguien va a escuchar ese mensaje, y por ese mensaje que ustedes canten, esa persona va a encontrar paz en su corazón. Esa es su misión de ustedes, no nada más van a ir a cantar ahí, sino que lo que canten, eso va a impactar a alguien que los vea. Y ellos se quedaron, wow. ¿Sí? Y entonces se me acerca un chiquito y me dice, pastora, ya me sé la canción. Tiene como 6 años, ¿verdad? Y otros niños me decían, ya tengo mi traje de ángel y ya tengo esto. Y descubrimos talentos, descubrimos quién canta, quién no canta, ¿verdad? Quién puede actuar. Pero a veces necesitas que alguien te impulse. Y hoy el Señor nos está animando, nos está diciendo, ¡hey! No tengas miedo, yo estoy contigo, persiste, insiste, ¿sí? En la semana pasada que estuve en el discipulado con el grupo de mujeres que sirven en Comunidad Kicks, le digo, hey mujeres, este año es un reto, tenemos que duplicarnos, tenemos que hacer células de mujeres, curso para padres y talleres para los niños de canto, porque no cantan, ¿verdad? Vimos que algunos sí cantan, pero otros, hay que hacer talleres por Zoom, va, ¿sí? Porque Dios nos da la estrategia y yo quiero que le demos un aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor Benjamín, porque es un hombre de fe que nos reta, ¿verdad? Nosotros los pastores, que nos reta y que de repente dices, ¿cuáles son tus recursos? Pues 1, 2 y 3, pero Dios respalda y Dios
vemos su gloria, porque finalmente todo lo que hacemos es para su gloria. Amén. Así que no te canses, ¿verdad? Si tú te sientes así como que fuera de, y has estado en la banca, ¿verdad? Es tiempo de sacudirte. Y esposos, esposas, anímense, échense porras, ¿sí? Échense porras. Y vamos a terminar. Entonces, ¿cómo vamos a vencer el desánimo? Adorando a Dios, obedeciendo a Dios, rindiendo nuestro corazón a Dios y cumpliendo lo que Él nos mandó, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y empezando por casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros padres, que es lo más difícil en casa, ¿sí? Y ya para terminar, yo aquí le puse, sea un porrista o un entrenador, o como ahora le dicen, ¿un qué? ¿Un coach? ¿Cómo le dicen? A ver. Un coach, ¿verdad? Alguien que te echa porras. Yo a una de mis hijas cuando estaba chiquita, como estuvo enferma, entonces se le dificultaba mucho las matemáticas. Y entonces yo me ponía ahí cuando estaba sentada en la mesa y le decía, a ver, ¿cómo va? No puedo, mamá, porque el principio de la enseñanza fue difícil para ella, ¿sí? Fue difícil por la enfermedad y difícil porque a mí me enseñaron a coscorrones. Y así le quería yo enseñar al principio, pero ya después no. Y se acuerda, ya te acuerdas, mamá, cuando me dabas coscorrones, pero yo cambié, no sean de esos entrenadores, ¿verdad? Yo cambié, entonces cuando ella empezaba y no puedo, mamá, le decía, ok, hija. Y empezaba yo, chiquitibum, mamá, bombita, chiquit. Y empezaba yo a echarle porras y se me quedaba viendo mi hija. Y todavía cuando están grandes y de repente están desanimadas, agarro y les echo sus porras. Entonces ustedes, échense porras, búsquense a alguien que los anime, que los entrene. Si no sabes cómo hacerle, dile, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago para servir? ¿Cómo le hago para hacer esto? ¿En qué puedo apoyar? ¿Sí? Los que son esposos, esposa, ¿cómo le hago para ayudarte, esposo? ¿Sí? Busquémonos a alguien, porque la vida es una carrera de resistencia. Pero el último versículo que yo puse aquí, dice, firmes hasta la meta, determina llegar a la meta. Yo sé que no es fácil, ¿ser cristiano es fácil? No. ¿Es difícil? Sí. Pero ¿quién está con nosotros? ¿Quién ha prometido estar con nosotros? Jesús. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Dice aquí la palabra en Hebreos 12, 1, 2, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, no te detengas, ve, trota, ¿verdad? Vete por la vida, disfruta, ¿sí? Dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos nuestros ojos en Jesús. A veces las personas nos defraudan, a veces una mala palabra, una mala actitud, y eso hace que nos ponchemos, ¿sí? Pero hoy el Señor nos quiere levantar, y ese no es una prédica de animación. O sea, yo te digo de la porra porque eso a veces nos ayuda, ¿sí? Pero aquí a la luz, la palabra es la que te anima, porque para eso es la palabra, para animarnos, para redarguirnos, ¿sí? Para confrontarnos. Así que ahí donde tú estás, si quieres ponerte de pie, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, porque yo sé que muchos de aquí están en la banca, ¿verdad? Y han dejado de hacer cosas, han dejado de soñar, a lo mejor no tienen proyectos, se sienten desilusionados, dicen otro año más y lo mismo, pero el Señor hoy te anima y te dice, no dejes de persistir. Yo estaré contigo todos los días, lo he prometido, yo estoy contigo, yo soy más grande que cualquier situación, cualquier problema, cualquier necesidad. Aquellos jóvenes que tienen sueños de estudiar, de ser alguien, échale ganas, ¿sí? Échale ganas, ponte a estudiar. Hoy una hija me enseñaba sus calificaciones y dice, tengo un 6, ok, pero mis compañeros no tienen 6, ok, ¿qué tienes que hacer? Echarle ganas, pues échale ganas, ve menos Facebook, ve más tu libro de anatomía, ¿sí? Entonces Dios te va a hablar a ti y a mí en nuestro corazón, ¿qué es en lo que nos tenemos que aplicar? Porque acuérdate que adorar también es obedecer a Dios, y Dios quiere una iglesia obediente, porque el ejemplo de obediencia lo vemos en Jesús, que murió en la cruz por ti y por mí. Cierra tus ojos y vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias por ese tiempo, gracias por esta palabra, Señor. Tú ves
lo que tus hijos y tus hijas necesitan en esta noche. Hoy queremos ser una iglesia que persiste, Señor. Tú nos has dado una comisión. El diablo ha venido a querer robar sueños, nos ha mentido, pero dice tu palabra que tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Hoy te pedimos que nos perdones, Señor, si nosotros mismos nos hemos autodescalificado, nos hemos reprobado, nosotros mismos nos hemos dicho cosas, Señor, en nuestra persona. Hoy te pedimos que nos perdones, porque tú nos ves con amor, Señor. Tú nos ves con misericordia, Señor. Perdónanos. Y hoy te creemos a ti, Señor. Tú nos has dado una comisión y una promesa, Señor. Hoy queremos ser esa iglesia que te adore, Señor, en la actitud del corazón, en la obediencia, Señor, en el servicio. Queremos adorarte con todo lo que somos, Señor. Adorarte en espíritu, en verdad, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor, rendida a ti. Aquí estamos rendidos a ti. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de empezar de nuevo, Señor. Gracias porque nuevas son tus misericordias cada día, y en esta hora tú nos das una nueva oportunidad de persistir, de insistir, Señor, de ser determinantes, de seguir hasta la meta, puesto los ojos en ti, Jesús, el autor y el consumador de la fe, y el que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén, amén. ¿Le das un aplauso al Rey? Amén.